Texto dramático. Estructura dramática. La estructura dramática no es la mera división de una trama en escenas, cuadros o actos, sino la relación funcional y causal entre las partes que constituyen la obra. Tipos de estructura dramática. Estructura externa. Se relaciona con el género y el estilo de la escritura teatral. Prólogo, episodio, escena, cuadro, acto, acotaciones. Estructura interna. Se relaciona con el contenido de la obra, argumento, tema, trama, cambio de fortuna, conflicto, situación dramática, progresión dramática, exposición, punto de ataque, acción ascendente, peripecia, escena necesaria, clímax, acción descendente, resolución, desenlace, personajes, tiempo o época, espacio físico o psíquico. Estructura externa. Prólogo. Brinda al espectador información acerca de los personajes y su situación en la obra que se va a representar. Episodio. En las tragedias y comedias griegas, el coro se puede ser considerado un personaje, estaba siempre en la escena, de modo que sería obras de escena única. Escena. La escena es la acción que se desarrolla entre la entrada y la salida de un personaje. Cuadro. Las escenas se agrupan en cuadros, los cuales requieren ser orgánicos en su composición para dar paso a los actos. Acto. Los actos son las partes principales que se dividen en las obras de teatro, indican cambios de situación, temporales o espaciales. Acotaciones. Cada una de las notas que se ponen en la obra teatral, advirtiendo y explicando todo lo relativo a la acción o movimiento de los personajes y al servicio de la escena. Interna. El argumento es la historia de la obra que se pone en escena, la simple sucesión de los acontecimientos, pero no como ocurre en las piezas, sino como ocurre en la historia. El argumento no busca establecer relaciones de causa-efecto y respeta el orden cronológico de la historia. El argumento no nos plantea cuál es el propósito de la obra, sino más bien en la forma en que la acción progresa. La trama siempre comienza con un problema o con una discrepancia que complica la historia. Si no existe tal complicación, no hay trama. El conflicto no tiene que originarse durante la obra. En algunas piezas existe antes de la obra, por lo cual la acción tiende a analizar el pasado para trasladar el conflicto al presente. Progresión dramática. La pirámide de Freytag se basa en las obras de Shakespeare, las cuales son piezas de 5 actos, pero se puede utilizar para analizar cualquier tipo de obra. Sus partes son: exposición. En la tragedia, la exposición ocurría con frecuencia en el prólogo. Acción ascendente. Durante la acción ascendente, el conflicto básico se complica por la introducción de conflictos secundarios, incluyendo diversos obstáculos que frustran el intento del protagonista para alcanzar su objetivo. Acción descendente. La acción descendente es el momento de reversión después del clímax, donde el conflicto se desentraña y el protagonista gana o pierde. En algunos esquemas, durante esta etapa ocurre la catástrofe, tal y como sucede en las tragedias donde el cambio de fortuna es desdichado. Desenlace. El desenlace comprende los eventos entre la acción descendente y el final de la obra. Personajes. Según la poética, los personajes no actúan para imitar caracteres, sino que ellos mismos revisten los caracteres a causa de sus acciones, y así el actor se vestía con una máscara y era el ejecutante y no la encarnación del personaje. En nuestros días esto ha cambiado y el personaje se identifica con el actor que lo encarna. Tipos de personajes en las obras. Protagonista. Es quien representa una de las fuerzas que normalmente existen en la obra dramática y que se encuentran en conflicto. Lo común es que el protagonista siempre trate de buscar la solución del conflicto de buena manera. Antagonista. Él retrasa la solución del conflicto y los lectores y espectadores destinados de la obra generalmente no están de su lado y no quieren que él triunfe. Personajes secundarios. Son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en el conflicto, sino que se suman a una de las dos, dando su apoyo ya sea al protagonista o al antagonista. Modo actancial. Históricamente, el estudio de personajes ha estado ligado a su concepción dual, en cuanto a representación verosímil de la persona o en cuanto a acción o función dentro de un relato, según lo interpreta Aristóteles y más adelante Prosorion
grimas o barces. La esfera de acción del antagonista, cuyos elementos son el daño, la lucha contra el héroe y persecución. La esfera de acción del donante o proveedor, quien realiza la entrega del medio mágico del héroe. La esfera de acción del auxiliar mágico o ayudante. La esfera de acción de la princesa y de su padre. Estas dos funciones no pueden ser deslindadas una de otra con perfecta precisión. Asimismo, es el que más a menudo castiga u ordena castigar al falso héroe. La esfera de acción del mandante o mandatario, quien tiene por único elemento el envío del héroe a una expedición. La esfera de acción del héroe, quien tiene por principal elemento la reacción a las exigencias del donante. La esfera de acción del falso héroe, que tiene como elemento principal la impostura.